invitarles a que abran sus Biblias en segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12 del 1 al 10. Voy a dar lectura a este pasaje de la palabra del Señor, hermanos. Segunda de Corintios 12 del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este servicio, Señor, que es para honra y gloria tuya. Bendice este tiempo. A ti me encomiendo, Padre, y que tu palabra, Señor, fluya en estos minutos, Señor, con toda autoridad en nuestros corazones. A ti me encomiendo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. En 1967, el famoso grupo musical inglés, los Beatles, lanzaron una canción llamada All You Need Is Love. Y todo lo que necesitas es amor. Y aunque estoy seguro que ni John Lennon ni los demás integrantes de esta agrupación conocían el concepto bíblico de amor, y no nos vamos a detener ahorita a hablar de los Beatles, pero sí quiero compartir en esta mañana, hermanos, que en las pruebas todo lo que tú y yo necesitamos es la gracia de Dios. All you need is grace. Todo lo que necesitas es la gracia de Dios. Cuando pensamos en las pruebas, por lo general pensamos en momentos o en situaciones o en crisis que tienden a ser temporales. Esperamos que no duren mucho. Pero déjenme recordarles, amados hermanos, que hay pruebas que Dios las va a dejar en nuestras vidas de forma permanente. ¿Se han puesto a pensar en eso? Hay pruebas en nuestra vida que van a quedar, que Dios nos va a decir, no me pidas más, por eso no te lo voy a quitar. Te voy a dejar con esa prueba. Bueno, esto fue justamente lo que le pasó al apóstol Pablo. ¿Con qué propósito Dios decide dejar una prueba permanente en nuestras vidas? Bueno, ese es el tema de hoy, hermanos. Y el apóstol Pablo, en este pasaje de 2 de Corintios capítulo 12, vemos que él obtuvo un gran privilegio. Él obtuvo un gran privilegio, como ya lo leímos, y lo vamos a conocer ahorita a detalle. Pero con todo privilegio también hay grandes peligros. Y eso es un segundo punto, hermanos. Con todo privilegio hay grandes peligros, pero también Dios le dio a Pablo un gran recurso. Entonces hablaremos de un gran privilegio, un gran peligro, pero también un gran recurso. Dice los primeros 6 versículos, ciertamente no me conviene gloriarme, dice el apóstol Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad,
pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. Esta carta, hermanos, que conocemos como la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribió más cartas, pero solamente 2 de ellas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pero en esta carta, en esta segunda carta, es la carta que se conoce como la carta de la reconciliación. Usted recordará la primera epístola a los Corintios es una carta de exhortación, una carta de corrección. Había muchos problemas en la iglesia de Corinto y Pablo escribe esa primera epístola para corregir divisiones, para corregir inmoralidades, para corregir que se estaban demandando los hermanos unos a otros en los tribunales, desórdenes en la cena del Señor, desórdenes en el ejercicio de los dones espirituales. Pero en esta segunda carta, si ustedes leen los primeros 9 capítulos de la segunda a los Corintios, hermanos, verá el tono conciliador del apóstol Pablo. El apóstol Pablo alaba al Señor por el arrepentimiento de los corintios, porque Dios usó la primera epístola para traer arrepentimiento a la iglesia. Así que nosotros, hermanos, podemos ver que en esta epístola es una epístola que en los primeros 9 versículos o capítulos, es de un tono conciliador, pero a partir del capítulo 10 Pablo como que vuelve nuevamente a cambiar de tono y entonces Pablo vuelve a ponerse como que a la defensiva. Algunos, esto les ha llevado a pensar, algunos estudiosos de las Escrituras, que pudiese tratarse de incluso una segunda carta, una carta distinta a partir del capítulo 10 y que se fusionó con la carta de los capítulos 1 al 9. Bueno, no voy a entrar en esos detalles, simplemente, hermanos, me detendré a decir que este pasaje es un pasaje inspirado por el Espíritu Santo. Aquí Pablo está defendiendo su ministerio. ¿Y qué es lo que había ocurrido? Bueno, lo que había ocurrido, hermanos, es que usted sabe que el apóstol Pablo fue quien fundó, Dios lo usó para fundar la iglesia de Corinto, en la ciudad de Corinto, una ciudad griega, ¿sí?, con una influencia helénica, pero el apóstol Pablo siguió con su obra misionera en otras ciudades. Posteriormente a la salida del apóstol Pablo, los corintios recibieron visitas de otros siervos de Dios, incluido Apolos, incluido otros siervos, pero también cometieron el grave error, la iglesia de Corinto, de admitir unos falsos maestros, unos falsos predicadores que venían del judaísmo. Y estos hombres, estos falsos maestros que no enseñaban el evangelio de Dios y que la iglesia de Corinto admitió en su compañerismo, traían una mentalidad de vendedores. Ellos optaron por ese método de venderse a través de su apariencia, a través de su elocuencia, de tal manera que tenían a la iglesia de Corinto muy, muy apantallada, como decimos aquí en México, muy, muy asombrada con su personalidad, estos maestros, con su apariencia, con todas estas cuestiones externas que cautivan a la gente. De tal manera que los corintios empezaron a dudar y a cuestionar al apóstol Pablo. ¿Qué cosas atacaban? ¿Cuáles eran los ataques de los corintios hacia el apóstol Pablo? Bueno, por ejemplo, si ustedes leen el capítulo 10, versículo 10, ahí los hermanos decían que Pablo era muy valiente para referirse o dirigirse a ellos a través de las cartas. Dicen, bueno, Pablo escribe duro, pero cuando está con nosotros es tierno y es apacible y es manso, muestra mucha mansedumbre. Dice, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, 2 Corintios 10:10. Pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Fíjense, lo criticaban al apóstol Pablo porque no tenía una personalidad impresionante, porque no tenía dotes de orador. Estos hermanos de la iglesia de Corinto comparaban al apóstol Pablo con estos nuevos falsos profetas o estos nuevos falsos maestros que sí tenían personalidad y que sí cuidaban su apariencia y que sí tenían don de palabra. Estos falsos ministros, maestros de la Biblia, que por cierto, hermanos,
ya lo dije, predicaban otro evangelio, no eran predicadores del Señor, hermanos. Iban tras lo que va todo falso maestro. ¿Por qué van los falsos predicadores, hermanos? No van por la edificación de las almas, van por el dinero. Eso es lo que motiva a los falsos maestros a involucrarse en las iglesias. Pero ellos se alababan a sí mismos. Estos predicadores de otro evangelio se alababan a sí mismos. Si usted se mete actualmente a un curso de liderazgo, en el mundo me refiero, un curso de liderazgo, un curso de personalidad, te van a decir que tú debes elogiarte a ti mismo. Y bueno, estos predicadores era lo que se hacían. Incluso, hermanos, ellos se gloriaban del trabajo ajeno. Como decimos hoy, una frase muy mexicana, se colgaban medallitas que no les correspondían, ¿sí? Voy al capítulo 10, versículo 15. Dice el apóstol Pablo: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Mucha gente hoy en el mundo enseña que para que tú seas alguien en la vida y que puedas crecer en tu ámbito de influencia, debes ir por la vida alabándote a ti mismo. Debes ir por la vida, como dicen ahora, cacaraqueando el huevo, ¿verdad? Como las gallinas. Dicen que no nada más ponen el huevo, sino que lo cacaraquean, ¿sí? Para llamar la atención de la gente. Miren, puse un huevo, ¿sí? Y así te enseña el mundo que ese es el liderazgo que debes de seguir. Bueno, pues estos falsos profetas que visitaron a Corinto, era su táctica, era su estrategia. Como lo es también la estrategia de muchos falsos predicadores en el día de hoy, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Miren, tal era el grado de menosprecio hacia la persona y el ministerio del apóstol Pablo por parte de los de la iglesia de Corinto, que algunos incluso llegaron a dudar de que Pablo fuese cristiano en verdad. Capítulo 10, versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Pablo está llegando a la necesidad incluso de defender su propia conversión. Estos hermanitos de Corinto, hermanos, se consideraban a sí mismos dignos de ser jueces del gran apóstol de los gentiles. ¿Y en qué se basaban para juzgar a Pablo, hermanos? En puras cosas superficiales, en su apariencia, en su personalidad y en su manera de hablar. Hermanos, amados, estos no son criterios para juzgar a un ministro del Señor. Algunos opinan, hermanos, algunos comentaristas opinan que Pablo era una persona de baja estatura, era chaparrito. Algunos opinan esto porque su nombre, Pablo, significa pequeño. Y piensan que tampoco tenía características físicas muy atrayentes. No era una persona con una personalidad grande que atrajera a las gentes. Y además de que era un hombre enfermizo. Pablo padecía, hermanos, ustedes saben, y él mismo lo dice en su carta a los Gálatas, padecía de una enfermedad de los ojos. Era una enfermedad discapacitante. No, él no tenía una personalidad carismática. Y algunos se hubieran atrevido en la iglesia de Corinto a sugerirle a Pablo que por qué no tomaba un curso de superación personal o un curso de personalidad. Pero hermanos, a este hombre, con todas estas características que para el mundo eran una limitación, Dios lo usó para impactar y llevar el evangelio a toda la región del Imperio Romano. Así como era Pablo, así quiso Dios usarlo con poder. Y Pablo
él no estaba sintiéndose menos porque no tendría esas características o esa oratoria que tendrían otras personas, como estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, o incluso el mismo Apolos, que tenía una oratoria muy atrayente. Pablo se dedicaba a predicar a Cristo y a este crucificado. A la iglesia de Corinto le hubiera gustado que Pablo fuese más osado, que Pablo fuese un poquito más presumido. Y en el capítulo 11 dice, versículo 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y justamente así inicia nuestro pasaje base, hermanos. Ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme. Ustedes piensan, les dice Pablo a la iglesia de Corinto, que yo no tengo nada de qué gloriarme. Bueno, con respecto a esos falsos maestros, si ustedes piensan que esos falsos maestros tienen de qué gloriarse y yo no, bueno, pues aquí les dice en el capítulo 11, son hebreos ellos, yo también. 11:22, son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Pero aquí, hermanos, en el capítulo 12, Pablo los deja ya sin argumentos. Y yo me imagino la cara de los corintios cuando reciben esta carta y leen esta experiencia del apóstol Pablo, que él les narra. Pablo llevaba 14 años guardándose un secreto. No lo había compartido con nadie, pero él fue orillado a compartir esta experiencia por los ataques que estaba recibiendo por parte de los corintios. Y él cuenta una experiencia donde vivió. Dice, conozco a un hombre. Él habla como en tercera persona, hermanos, pero está hablando de él mismo. Pero él prefiere hablar en tercera persona. Dice, conozco a un hombre en Cristo, a un cristiano, que fue trasladado al tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. El tercer cielo, hermanos, es el lugar donde está Dios, donde está el trono de Dios. Dice Pablo que él escuchó allá palabras inefables, es decir, que no pueden ser expresadas en lenguaje humano. ¿Qué es lo que oyó Pablo? Muchos comentaristas dicen que lo que allá Pablo escuchó lo entendió, pero al regresar a la tierra no pudo él comunicar lo que él escuchó. ¿Qué fue lo que oyó Pablo? No podemos especular, hermanos, pero seguramente era algo que le podía provocar vanagloria, orgullo, vanidad. El comentarista bíblico William MacDonald dice que él escuchó el idioma del cielo y entendió lo que se decía, pero no se le permitió repetir nada al volver a la tierra. Eso fue un gran privilegio, hermanos. El apóstol Pablo se lo quería guardar. ¿Cuánta gente hoy anda ahí diciendo que fue al cielo y escriben un libro y hasta se hacen películas y todo? Hermanos, cuando realmente Dios le ha permitido a alguien vivir una experiencia como esta, no anda publicándolo, ¿sí? Estas cosas son tan sagradas que uno se las guarda para sí mismo. Nosotros también hemos recibido privilegios del Señor, hermanos. Tú también eres privilegiado. Si tú tienes una familia, si tú tienes una casa, eres privilegiado. Mucha gente no tiene familia, mucha gente no tiene casa. Si tú tienes una profesión, eres privilegiado porque millones de personas en el mundo no tienen una profesión. Si tú tienes una iglesia local, tienes una preparación ministerial, eres privilegiado. Ahora, muchas cosas, hermanos, que son privilegios nos pueden orillar a una vida de vanidad, a enorgullecernos. De por sí nuestro corazón nos lleva a la vanagloria. No dejes que esos privilegios que Dios te ha permitido tener por gracia te llenen de soberbia. Y esto nos lleva a un gran peligro, hermanos. El apóstol Pablo también, por la exposición a estas visiones, recordemos, no fue la única experiencia
maravillosa que el apóstol Pablo tuvo. El apóstol Pablo vio al Señor resucitado en su camino a Damasco cuando fue su conversión, hermanos. Y después, durante ya ejerciendo su ministerio misionero, nuevamente el Señor Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo. Y además de esta tremenda experiencia de ser arrebatado al tercer cielo, hermanos. Todas estas experiencias y encuentros con el Señor, al apóstol Pablo lo podían llenar de vanidad y estarlas contando cada vez que tuviera oportunidad. Pero él se las guardaba. Dice, no me conviene gloriarme. Hermanos, si hay algo con lo cual tú y yo debemos cuidarnos, es del orgullo, de la vanidad. Quizás sea el mayor de los peligros en el que alguien que ha sido bendecido puede caer: la soberbia. Todos estamos expuestos a ser soberbios. Todos aquí, todos ustedes que me escuchan, hermanos, tenemos el riesgo de ser vanidosos y vanagloriosos. Todos. Hermanos, la gente agraciada puede ser soberbia, pero la gente que no es atractiva físicamente también puede ser soberbia. La gente con estudios puede ser soberbia, pero también la gente que no ha tenido estudios puede ser soberbia y caer en la vanidad. La gente rica puede ser soberbia, pero también la gente pobre puede caer en está expuesta al peligro de la soberbia. ¿Qué es la soberbia, hermanos? Es todo lo contrario a la humildad. Todo lo contrario a la humildad. Hermanos, el orgullo, la soberbia se reveló por primera vez cuando Lucifer, aquel querubín, intentó establecer su trono en lo alto con presuntuosa independencia de Dios. Ese diablo caído, hermanos, infundió en Adán y Eva el deseo de ser como dioses, alimentando ¿qué? Su soberbia, su vanidad, hermanos. El resultado fue que toda la raza humana quedó infectada con el orgullo desde entonces. La condenación del diablo, esta expresión que se utiliza en el Nuevo Testamento, está relacionada con el orgullo. El lazo del diablo. El orgullo fue la perdición de Satanás y es el medio primordial que usa para tentarnos a nosotros y llevarnos a la ruina, a hombres y a mujeres. Debemos de tener mucho cuidado con el orgullo. Ahora, Pablo venía de un contexto judío, mis amados. Y en el contexto judío, en la cultura judía, se condenaba desde las escrituras del Antiguo Testamento la soberbia. Ustedes pueden leer, por ejemplo, Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Otro proverbio dice, alábete el extraño y no tu propia lengua, los ajenos y no los labios tuyos. Es decir, en la cultura y en la mentalidad judía se condenaba la soberbia como un pecado, como algo no agradable ante los ojos de Dios. Pero en la cultura helénica, en la cultura griega, era muy diferente, hermanos. Usted se puede sorprender, pero en la cultura griega, hermanos, la soberbia, la vanagloria, el orgullo era una virtud. Y eso, antes de ser cristianos, los corintios así fueron enseñados, pensando que el ser vanidoso, el ser soberbio, era una virtud. La enseñanza griega durante los últimos 4 siglos antes de Cristo, a diferencia del judaísmo, consideraba que el orgullo era una virtud y la humildad era algo despreciable. El hombre de gran alma de Aristóteles estimaba profundamente su propia excelencia y subestimar a este hombre engrandecido, hermanos, equivalía a pensar por persona de espíritu mezquino. Igualmente, el sabio estoico proclamaba su propia independencia moral y su igualdad con Zeus. Es decir, todos estos filósofos griegos, incluido Aristóteles, decían que el hombre que habría de progresar, que habría de ser considerado como moralmente bueno, tenía que ser orgulloso y vanidoso. No es ese el pensamiento cristiano. No es esa la enseñanza bíblica. Y hermanos, en realidad la soberbia es un pecado. Así, la soberbia es un pecado. Y es un pecado que causa la ruina. Te puede llevar a la ruina espiritual.
La soberbia te puede llevar a la ruina familiar. La soberbia te puede llevar a la ruina ministerial también. ¿Cuántos líderes, cuántos ministros no han arruinado su vida y su ministerio y su familia por la soberbia? Ten cuidado. No juegues con la soberbia. No la alimentes. Te puede llevar a los más grandes dolores y a los más grandes fracasos. Actualmente, cuando algún compañero de trabajo le dan algún puesto y este compañero ya en el nuevo puesto empieza a cambiar su actitud y empieza a hacer ya no querer saludar y a ser un poco prepotente, se dice, hay una expresión que usamos y decimos, ya se mareó en su ladrillo, ¿sí? Y déjame decirte algo, entre más vueles en tus ideas de grandeza acerca de ti mismo, más doloroso va a ser tu caída y más duro va a ser el golpe cuando te caigas de tu nube y cuando veas tu realidad. Esta es una paráfrasis muy mexicana, hermanos, lo que acabo de decir de Proverbios 16:18. Usted puede buscar en su Biblia Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Cuál es la antesala? ¿Cuál es el requisito indispensable para tus grandes caídas en la vida cristiana? La soberbia, la vanidad, la vanagloria. Y Pablo tenía motivos, hermanos, para ser un hombre soberbio y presuntuoso y por la vida engrandeciéndose a sí mismo. Sobre todo por esta experiencia tan maravillosa y tremenda, hermanos. Pero él, escuche esto, hermanos, escuche bien esto. Pablo decidió no gloriarse ni en su currículum como rabino judío. Recuerden, él era no solamente de raza judía, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, dice él, era fariseo, era maestro de la ley, educado a los pies de Gamaliel. O sea, tenía un currículum impresionante Pablo, pero él no se gloriaba en eso. Además de eso, Pablo tuvo, como ya dijimos, experiencias cercanas con el Señor, visiones y revelaciones que podían también alimentar su orgullo. Pero ¿qué decidió Pablo en su corazón? Dice, me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Cómo termina el versículo 10 que leímos? Dice, por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué es lo que te motiva a no ser orgulloso y vanidoso? El amor al Señor Jesucristo. Dice, por amor a Cristo me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, imagínense Pablo presumiendo, enorgulleciéndose, bueno, no enorgulleciéndose, pero sí gloriándose en el Señor, de que él era perseguido, de que él era vituperado, de que se burlaban de él, de sus enfermedades, de sus prisiones, de sus cárceles. Hermanos, nosotros nos sentimos avergonzados cuando en público nos tropezamos y nos caemos, ¿sí? Y eso muchas veces nos llena de vergüenza. Bueno, pues son justamente esas cosas que Dios permite que tú pases, cosas muy vergonzosas, ¿sí? Que vergonzosas desde el punto de vista del mundo. No estoy hablando de cuestiones pecaminosas, hermanos, sino simplemente de cuestiones que afectan y le pegan a tu orgullo, le pegan a nuestro orgullo, hermanos. En esas cosas el apóstol Pablo se gloriaba. Como ya dijimos, hermanos, nosotros en muchos aspectos somos privilegiados y cada privilegio que Dios nos ha dado puede llevarnos al orgullo si no tenemos cuidado. Hermano y hermana, huye del orgullo, huye de la soberbia. En realidad, hermanos, ¿por qué enorgullecernos? ¿Qué somos tú y yo? Dice la Biblia, hermanos, que el ser humano pesado en balanza somos menos que nada, somos polvo, ¿sí? Y hablando de nuestro valor, hermanos, espiritual, somos pecadores salvados por gracia. El apóstol Pablo en otra epístola
hace una pregunta retórica. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te enorgulleces como si no lo hubieras recibido? Hermanos, no tenemos motivo alguno para andar por la vida con vanidad y con soberbia. Esto es algo de lo cual nosotros debemos huir. ¿Y cuál es en su gracia, en su maravillosa gracia y cuidado que el Señor nos tiene a sus hijos, hermanos? ¿Qué es lo que hace el Señor para que no caigamos en el orgullo? Nos manda pruebas. ¿Cuál es el freno que Dios nos pone para no envanecernos, hermanos? Las pruebas. Y aquí el apóstol Pablo le mandó una prueba durísima. No sabemos con precisión cuál era este aguijón en la carne. Dice, sin embargo, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, hermanos, cuando nosotros leemos todo el contexto, vemos que Dios aquí está usando a Satanás para darle a Pablo un freno contra su posibilidad de enorgullecerse. Miren, Satanás no es, ya lo hemos dicho, él no es soberano. Satanás no es omnipotente, no es omnisciente. Satanás es un querubín caído que nos odia. Déjame decirte, Satanás te odia a ti y me odia a mí porque somos de Dios. Y en su odio, Satanás intenta hacernos daño y hacernos sufrir. Bueno, pues Dios, hermanos, déjame decirte algo importante. Dios incluso usa a Satanás y su odio para traernos a nosotros bendición. Aquí dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, ¿qué era este aguijón en la carne de Pablo, hermanos? Hay muchas teorías que se han dado a lo largo de la historia. Realmente no podemos saber con precisión a qué se refería. Algunos dicen que era el problema de la vista que él refiere en Gálatas, en la carta a los Gálatas. Hay alguien más que se ha llegado a señalar que probablemente eran crisis convulsivas que sufría el apóstol Pablo de repente. Y hay otra posibilidad, que esto es una de las más antiguas y de las más probables, es que Pablo sufría de intensos dolores de cabeza, tipo migraña o una tipo neuralgia, que lo incapacitaba y que era sumamente doloroso. Era sumamente fuerte esas crisis cuando le venían a Pablo. De tal manera que Pablo, no podemos pensar que Pablo, hermanos, fuese alguien que se quejase de todo. Yo creo que Pablo era alguien que soportaba el dolor. Pero estas crisis, hermanos, cuando le venían estas crisis, este aguijón, y justamente la palabra griega que se utiliza aquí para aguijón es más que el aguijón de un mosquito, hermanos. No. Se refiere más bien a la estaca. Eran procedimientos de tortura que se utilizaban en la antigüedad que provocaban un dolor agudo, un dolor que la gente estaba en el límite de lo que podía soportar. Así que muy probablemente, lo que sí podemos estar seguros, hermanos, con la expresión que dice en mi carne, que era un mal físico. Un mal físico, pero sumamente incapacitante cuando le llegaba a Pablo. Y esto de que rogó 3 veces al Señor, hermanos, no significa que Pablo oraba poquito o que a la tercera se desanimaba y decía, bueno, pues ya dejo de orar. No. Pablo seguramente oró, y esto lo dicen muchos comentaristas, Pablo oró muchas veces seguramente por esta situación, pero fueron 3 ocasiones en donde él sintió la crisis con mucha más intensidad, en donde él suplicó al Señor. Y de alguna manera el Señor le mostró a Pablo que no le iba a quitar este aguijón de su carne. Y la respuesta del Señor es, bástate mi gracia. Hermanos, qué duro cuando Dios te dice, no te voy a responder tu oración. No te voy a quitar la prueba, te voy a dejar
esa enfermedad, hermano. Muchas veces nosotros vamos a tener que padecer aguijones permanentes en nuestra vida y Dios nos los va a dejar. Puede ser, yo no sé cuál sea tu aguijón en la carne. Puede ser una enfermedad, un problema de salud con el cual naciste o alguna discapacidad producto de algún accidente. No sé cuál sea el aguijón, pero cuando Dios lo deja ahí es justamente para que no nos exaltemos, la soberbia no nos domine, hermanos. Así que vemos aquí que Pablo está estableciendo cuál es el propósito por el cual Dios dejó y permitió que se quedara de forma permanente este aguijón, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Fue muy duro, sí. Tal como las vacunas, hermanos. Hace unos días, gracias a Dios, fui a recibir mi primera dosis. Ustedes saben, soy personal de salud y como médico, pues fuimos incluidos ya también en este personal de salud de segunda línea. El piquete de la vacuna pues no duele, pero sí tuve unas reacciones leves, como 2-3 días, hermanos. Dolor de cabeza, algunas molestias. Pero toda esa reacción, hermanos, vale la pena. Porque si yo sé que de volverme a contagiar de COVID, el cuadro va a ser mucho más leve. Y vale la pena la prueba que Dios nos manda, hermanos. Si a través de esa prueba, esa prueba es tu vacuna para que no te ensoberbezcas. Cuando Dios permite que adquiramos una prueba permanente en nosotros, hermanos, una enfermedad crónica o cualquier otra enfermedad, hermanos, Dios nos está diciendo: no me pidas más por esto, no te lo voy a quitar. La respuesta es un rotundo no, pero ¿qué hace? Nos da su gracia. Dios le dejó a Pablo ese aguijón, pero le dio todo lo que necesitaba para soportar la prueba, hermanos. Respecto a lo cual, versículo 8, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi gracia es suficiente, dice Dios. Le dijo a Pablo y nos dice a nosotros, te dice a ti, hermano y hermana: mi gracia es suficiente. Todo lo que necesitas para soportar la prueba es gracia. Este concepto caris, hermanos, significa favor o don. Es algo que Dios nos da, un bien que Dios nos da, hermanos, que no podemos nosotros generar por nosotros mismos y que por supuesto no es obra de méritos humanos. Algo muy importante, hermanos, que debemos tener en cuenta es que esta fortaleza, esta salud mental, física y espiritual no lo podía generar Pablo. Pablo por sus recursos humanos no podría haber soportado ese aguijón en la carne, pero Dios le dio su gracia. Hermanos, este concepto de gracia incluye la provisión de los recursos que Dios nos da para soportar las pruebas. Fortaleza física, fortaleza mental, fortaleza espiritual, pero también incluye, hermanos, recursos que fluyen para que nosotros podamos atendernos durante esta prueba. Hermanos, todos los que atravesamos por una crisis también sabemos y hemos experimentado esta gracia de la que Pablo habla. Hermanos, incluye también las oraciones del pueblo de Dios. Incluye los mensajes de aliento que el pueblo de Dios empiezan a fluir, hermanos, y que edifican nuestras vidas mientras estamos en la prueba. Todo eso incluye la gracia de Dios, las oraciones del pueblo de Dios, la administración del servicio de la iglesia de Dios, hermanos. Todo eso es la gracia. Todo eso incluye la gracia. ¿Qué es eso por lo cual llevas orando mucho tiempo al Señor? Y que el Señor no te ha respondido como tú quisieras. ¿Cuál es esa molestia, ese sufrimiento que tú sigues experimentando? ¿No será acaso que Dios ya te contestó como a Pablo? No te lo quitaré, pero te dejaré ese dolor.
pero te voy a dar mi gracia. Y mi gracia es suficiente para que continúes con tu vida. Mi gracia es suficiente para que continúes con tu ministerio, con el servicio en la iglesia. Cuando Dios nos da un gran privilegio, y ya lo dijimos, hermanos, todos somos privilegiados aquí. Corremos el riesgo. Y aún nuestro propio corazón nos impulsa a ser vanidosos, hermanos. Correr el riesgo de caer en la soberbia. Nuestro propio corazón nos inclina a ser arrogantes, siendo que somos, como ya dijimos, simples pecadores salvados por gracia. Entre más tendamos a la soberbia, escúcheme bien esto, amado hermano y hermana, entre más tiendas tú a la soberbia, más pruebas permanentes Dios te va a dejar en tu vida. Más aguijones en la carne Dios va a permitir que padezcas. ¿Quieres no tener aguijones en la carne? Procura ser alguien humilde, alguien no soberbio, alguien que honra a Dios con una actitud servicial, alguien que no busca la vanagloria de los hombres y la gloria de los hombres. Y si Dios permite que pases por pruebas, y esta iglesia, hermanos, varias familias, muchas familias de esta iglesia hemos pasado en los últimos meses por pruebas muy duras de salud. Y en todas ellas, hermanos, hemos visto la gracia de Dios. Hemos visto la gracia de Dios. Sin excepción alguna hemos visto la gracia de Dios en cada una de las familias que ha pasado por pruebas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque permites que pasemos por pruebas, porque a través de ellas tú nos previenes y nos proteges para no ser soberbios, para que la vanagloria no nos domine, Señor. Tú quieres vernos imitando a tu Hijo, que es manso y humilde de corazón, Padre. Pero cuando tú permites que pasemos por pruebas, Señor, gracias y te alabamos por ello, porque sabemos que contamos con todo lo que necesitamos para soportar, que es tu gracia. Señor, humanamente no podríamos soportar el dolor, el sufrimiento, la pérdida de un familiar, las enfermedades, los contagios, las hospitalizaciones, el saber que alguien está internado. No lo podríamos nosotros soportar por nosotros mismos, pero tu gracia es exaltada en las crisis. Y por ello te alabamos y te damos gloria. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.